Hola canal, mi nombre es Miguel y esta es mi historia. Llevo más de 15 años manejando taxi en la Ciudad de México y si algo he aprendido en este oficio es que la noche tiene su propio lenguaje. Hay calles que parecen tranquilas, pero esconden cosas que solo los que trabajamos tras el volante sabemos leer. Yo siempre fui escéptico hasta aquella madrugada en que conocí a la mujer del abrigo blanco. Eran las 2:30 de la mañana. Venía ya de regreso a casa después de una jornada pesada, cuando la aplicación sonó con una solicitud en Insurgente Sur, justo frente al Parque Hundido. Dudé en aceptarla. A esa hora casi todos los viajes son borrachos, pleitos de pareja o, en el peor de los casos, asaltos. Pero el punto estaba de camino, y el dinero nunca sobra. Al llegar, la vi parada junto al camellón, bajo la luz anaranjada de una farola. Llevaba un abrigo blanco largo, casi hasta los tobillos, y el cabello negro cayéndole sobre el rostro. No traía bolso, ni teléfono, ni parecía tener prisa. Apenas levantó la mano cuando me estacioné. Abrió la puerta trasera y subió sin decir palabra. «Buenas noches, ¿a dónde la llevo?», pregunté. Su voz fue tan suave que casi no la escuché. «Al Panteón Dolores, por favor». Aquello me sacó de onda. No era un destino común a esas horas, pero no soy quien para preguntar. Encendí el taxímetro y avancé. Desde el primer momento noté que el aire dentro del coche se sentía más frío, como si hubiera abierto la ventana. Revisé el clima, pero todo estaba cerrado. Miré por el retrovisor y algo me dejó helado. El espejo estaba empañado solo por dentro, justo en la parte que reflejaba el asiento trasero. Limpié con la mano, pero al hacerlo me di cuenta de algo peor. Su silueta no se reflejaba. Veía el asiento, la luz del tablero, hasta la costura del respaldo, pero no a ella. Me obligué a voltear disimuladamente hacia atrás, y sí, ahí estaba, mirando hacia afuera, quieta como una estatua. Traté de no pensar en eso. Puse la radio, buscando distraerme, pero apenas la encendí, se escuchó una interferencia extraña, un ruido que no era ni voz ni estática. Subí un poco el volumen y entonces, entre los chasquidos, se coló un susurro. «Ya casi llegamos». Apagué la radio de golpe. En ese momento, ella inclinó la cabeza y repitió en voz baja, con un tono idéntico al del susurro. «Ya casi». Sentí cómo se me entumecían los dedos en el volante. Le pregunté si se sentía bien, pero no respondió. Solo siguió mirando por la ventana, como si viera algo que yo no podía ver. El taxímetro marcaba una tarifa absurda, como si se hubiera reiniciado una y otra vez. Me pareció ver números que se movían hacia atrás, como si el tiempo retrocediera. Al tomar Río Mixcoac, el ambiente cambió por completo. Un olor a flores frescas comenzó a llenar el auto. No era perfume ni aromatizante, olía a cempasúchil, intenso, dulce, el mismo que huele en los altares. No estábamos ni cerca del Día de Muertos, pero el aroma era tan real que me mareé. «¿Trae flores, señorita?», pregunté sin pensar. «Las traigo, adentro», contestó ella con voz hueca, como si no hablara de algo físico. Quise mirar por el espejo, pero el cristal estaba otra vez empañado. En medio del vaho, distinguí un par de huellas de dedos dibujadas desde adentro, moviéndose lentamente, como si alguien escribiera en él con el dedo. No aguanté más y volteé por completo. En ese instante, vi su rostro. Tenía los ojos completamente negros, sin pupila ni blanco, como dos pozos sin fondo. Su piel era tan pálida que parecía reflejar la luz del tablero. No parpadeaba, solo me miraba. Sentí un impulso por frenar, pero su voz me detuvo. «No te detengas, Miguel». Mi corazón dio un vuelco. Yo no le había dicho mi nombre. Seguí manejando con las manos temblorosas. El silencio en el auto era tan denso que podía escuchar mi respiración rebotando contra el vidrio. Cuando doblé hacia Constituyentes, la niebla cubría todo. El reloj del tablero marcó 2:41 de la mañana. No sé por qué, pero ese número me quedó grabado. Llegamos finalmente al Panteón Dolores. Las rejas estaban cerradas y los cipreses se mecían con el viento. Me estacioné frente a la entrada y al voltear para avisarle, el asiento trasero estaba vacío. La puerta seguía cerrada, ni una marca de que alguien hubiera bajado. Me quedé helado.
Giré lentamente hacia el parabrisas y vi que el espejo retrovisor, ahora completamente empañado, tenía un mensaje escrito con un dedo desde adentro. Gracias por traerme de vuelta. Me quedé mirando la frase hasta que, poco a poco, se fue borrando. Sentí que me faltaba el aire. Encendí el auto y arranqué sin rumbo, con el corazón queriendo salirse del pecho. Esa misma mañana, al llegar a casa, revisé el registro del viaje en la aplicación. No había nada. Ningún servicio, ningún cobro, ni siquiera un intento de solicitud. Era como si el viaje nunca hubiera existido. Durante días no pude dormir bien. Soñaba con el olor a flores, con la voz que decía ya casi. Hasta que un colega, el zurdo, me vio alterado en la base y me preguntó qué me pasaba. Se lo conté todo. Él me miró serio, sin burlarse, y solo dijo: no fuiste el primero. Me contó que hace años, justo en esa zona del parque hundido, una mujer fue atropellada cuando intentaba cruzar para visitar la tumba de su hijo en el Panteón Dolores. Murió al instante. Desde entonces, varios taxistas habían dicho que la recogieron ahí mismo, vestida de blanco, pidiendo siempre ir al mismo lugar. Y que al llegar, desaparecía. No le creí del todo, pero algo en su tono me dio escalofríos. Quise comprobarlo por mi cuenta. Esa noche, pasé de nuevo frente al parque. No planeaba detenerme, solo mirar. Pero mientras el taxi avanzaba lentamente, el GPS se volvió loco y marcó destino, Panteón Dolores. El mismo punto. No había tocado nada. En ese momento, el aire dentro del coche se volvió helado. Y en el retrovisor empañado, sin que nadie lo tocara, apareció una sola palabra escrita desde adentro: gracias. Frené en seco. Cuando limpié el vidrio, ya no había nada. Pero el olor a cempasúchil seguía ahí. Desde esa noche, nunca más acepté viajes por esa zona después de medianoche. Y aunque intento olvidarlo, a veces, cuando conduzco solo por Insurgentes, el taxímetro parpadea y marca las 2:41, aunque sean las 9 o las 10. Siempre la misma hora. Yo no sé si aquella mujer buscaba que alguien la ayudara a completar su camino, o si solo repite el mismo recorrido eternamente. Lo que sí sé es que esa madrugada, algo me usó como puente entre los vivos y los muertos. Y desde entonces, cada vez que paso por el parque hundido, bajo la velocidad, miro al retrovisor, y juro que, por un instante, el asiento trasero parece ocupado. Hola canal, mi nombre es Raúl Méndez, y soy taxista en la ciudad de Guadalajara. Llevo más de 10 años conduciendo de noche, y si algo he aprendido es que, después de la medianoche, las calles tienen otra vida. Hay momentos en los que el aire cambia, las luces parpadean distinto, y uno siente que no está solo, aunque no haya nadie. Lo que voy a contarles pasó hace 2 años, en un turno cualquiera que terminó marcándome para siempre. Eran cerca de las 3 de la mañana, un jueves. Venía de dejar a un cliente en el centro, y pensé en dirigirme a casa. El tráfico era casi nulo, el cielo oscuro y cargado, como si fuera a llover. Pero la app sonó, un servicio en la colonia Jardines del Bosque, rumbo al Periférico Viejo. No era mi zona favorita, pero estaba de camino. Lo acepté. Al llegar al punto, vi a un hombre parado bajo un poste de luz. Alto, delgado, con traje oscuro y un maletín en la mano. Pensé que venía de trabajar tarde. Subió al asiento trasero sin mirarme, cerró la puerta despacio y dijo con voz seca: al Panteón de Mezquitán, por favor. Lo primero que pensé fue que era una broma. ¿A esa hora? Pero no dije nada. Encendí el motor y tomé rumbo hacia allá. Durante los primeros minutos, el silencio en el taxi era total. Ni el motor, ni el ruido de las llantas sobre el pavimento, todo parecía amortiguado, como si el sonido se apagara alrededor. Intenté romper el silencio. ¿Va a un velorio o algo así?, pregunté, sin esperar respuesta. El hombre solo asintió, sin voltear. Su voz era baja, pero se escuchó clara. Voy a ver a mi esposa. No supe qué responder. Seguí manejando, aunque algo en su tono me dio escalofríos. En un semáforo, aproveché para mirarlo de reojo por el espejo. Y ahí fue cuando lo noté, no tenía rostro. No había rasgos, ni ojos, ni boca. Solo una superficie lisa, como si la piel le cubriera toda la cara.
Me giré tan rápido que casi invado otro carril. Pero al verlo directamente, su cara parecía normal. Era un hombre cualquiera. Pensé que estaba cansado, que los reflejos me estaban jugando una mala pasada. Pero al volver a mirar el espejo, otra vez la misma imagen, una cara completamente lisa, sin expresión. Me sudaban las manos, pero traté de no reaccionar. Pasando la glorieta de niños héroes, el hombre empezó a murmurar. No entendía bien, sonaba como si rezara. Repetía algo en voz baja. Ella me espera, no cierres los ojos, ella me espera. El tono se volvió más tenso, más urgente. Yo solo quería llegar. Cada semáforo parecía durar una eternidad. Cuando entramos en la zona del Panteón de Mezquitán, el aire se volvió frío como hielo. Y entonces escuché un golpe fuerte en el techo del taxi, como si algo hubiera caído encima. Frené por reflejo. ¿Escuchó eso?, le dije. Sí, contestó sin moverse. Ya estamos aquí. Lo miré por el espejo, su rostro era otra vez una superficie lisa, sin ojos, sin boca, pero aún así lo escuchaba hablar. En ese instante sentí una presión en el pecho, como si me faltara el aire. El parabrisas se empañó completamente y sobre el vidrio se formó una frase escrita desde adentro. No debía volver. El hombre abrió la puerta sin decir nada, bajó con el maletín en la mano y caminó hacia la entrada del panteón. Lo vi avanzar unos metros y desaparecer entre la neblina. No hay otra palabra, desapareció. Me quedé inmóvil unos segundos, intentando comprender. Cuando reaccioné, revisé el asiento trasero, estaba seco, pero en el lugar donde se había sentado había quedado una marca oscura, como si el material se hubiera quemado. Un olor fuerte, a tierra mojada y cera derretida, llenó el coche. Encendí la luz interior y vi algo que me paralizó. Sobre el tapete, justo donde apoyó los pies, había un pequeño anillo dorado, con la inscripción interior, para Laura, por siempre. Lo tomé sin pensar, lo guardé en la guantera y arranqué a toda velocidad. Al día siguiente no pude resistir la curiosidad. Busqué en las noticias el nombre Laura Mezquitán y, para mi horror, apareció una nota de hace más de 20 años, mujer fallece en accidente cerca del Panteón de Mezquitán. Su esposo, desaparecido. En la foto, reconocí el rostro del pasajero. El mismo traje, la misma mirada vacía. Llevé el anillo a la iglesia del barrio y se lo di al padre. No quise contarle los detalles, solo le pedí que lo bendijera y lo dejara en el altar. Desde entonces, cada vez que paso cerca de ese panteón, mi taxi empieza a fallar, como si el motor no quisiera seguir. A veces el espejo retrovisor se empaña, y puedo jurar que, por un segundo, veo en el asiento trasero la sombra de un hombre con un maletín, observando el camino. Esa noche aprendí algo: algunos pasajeros no buscan llegar a un lugar, sino regresar a donde quedaron atrapados. Hola canal, mi nombre es Esteban Jiménez, y llevo más de 12 años trabajando como taxista independiente en la carretera libre de Cuernavaca a la Ciudad de México. Siempre me ha gustado manejar de noche, hay menos tráfico, más silencio, y una sensación de libertad que solo los que vivimos del volante entendemos. Pero también hay un precio por esa calma. A veces, las noches esconden cosas que no pertenecen a este mundo. Era un jueves de octubre del 2021, casi las 2 de la mañana, cuando decidí regresar a la ciudad después de dejar un cliente en Cuernavaca. Tomé la carretera libre, como siempre, porque me ahorraba el peaje. Iba tranquilo, escuchando la radio bajito, cuando una neblina espesa empezó a cubrir la carretera a la altura de Huitzilac. Bajé la velocidad, apenas podía ver los reflectores del pavimento. A lo lejos, en la orilla del camino, noté la silueta de un hombre haciendo señas con el brazo. Llevaba un traje gris, empapado, y parecía tiritando de frío. Pensé que tal vez su coche se había descompuesto, así que frené unos metros adelante y bajé la ventanilla. ¿Todo bien, jefe?, le grité. El hombre se acercó despacio. Su ropa chorreaba agua, aunque no estaba lloviendo. Tenía el rostro pálido y los labios morados. ¿Podría llevarme a la ciudad?, me dijo con voz baja, casi sin fuerza. No dudé. Le abrí la puerta trasera y subió sin más. Cerró la puerta con suavidad y el sonido se perdió entre la neblina. El olor dentro del coche cambió de inmediato, olía a tierra mojada y a hierro, como cuando se corta una vena.
¿A dónde lo llevo? Pregunté, intentando sonar tranquilo. A la terminal del sur, si no le molesta, contestó sin levantar la vista. Arranqué despacio. El silencio se volvió incómodo. En el retrovisor lo veía mirar por la ventana, inmóvil, como si siguiera algo que se movía entre los árboles. Noté que su reflejo se veía borroso, casi difuminado por el empañe del cristal. Subí la calefacción, pero el vaho no se quitaba. Pasamos el kilómetro 86 y el tipo soltó un suspiro largo. No sabe cuánto se lo agradezco, dijo. No hay problema, todos necesitamos ayuda a veces, le respondí. Fue entonces que lo vi claramente en el espejo, su piel estaba llena de manchas oscuras, como si tuviera golpes o moretones. ¿Le pasó algo? Le pregunté. Un accidente, dijo, con una calma que me puso los pelos de punta. Pero ya casi llego a casa. No supe por qué, pero un escalofrío me recorrió el cuerpo. Quise distraerme, así que miré el tablero del coche, el taxímetro marcaba 88.8 kilómetros y titilaba. Intenté apagarlo, pero no respondía. En ese momento, el hombre volvió a hablar, más despacio, casi en un susurro. No todos los que mueren descansan, algunos seguimos el camino. Sentí como se me secaba la garganta. Giré el retrovisor para verlo mejor, pero no había nadie. El asiento estaba vacío. Frené de golpe y bajé la vista, las alfombrillas estaban húmedas, empapadas como si alguien hubiera derramado agua. El aire dentro del taxi se volvió helado. Intenté encender el motor, pero el coche se apagó solo. Afuera, la neblina era tan densa que no veía ni las luces traseras. Y entonces escuché un golpeteo suave en la cajuela, 3 veces, rítmico, como si alguien estuviera tocando desde adentro. Salí con la linterna del celular, temblando. Caminé hacia atrás, cada paso más pesado. El sonido se detuvo justo cuando toqué la tapa de la cajuela. La abrí despacio, y lo que vi me heló la sangre. Adentro no había nada, solo barro fresco y unas huellas de zapatos mojados que salían del interior hacia la carretera. Volví corriendo al coche, cerré las puertas y encendí el motor. Por suerte arrancó. Avancé unos metros, pero al mirar por el espejo, vi al hombre de pie sobre la línea blanca del acotamiento, mirándome. No podía verle bien la cara, pero algo brillaba en sus manos, un pedazo de cristal roto, cubierto de sangre. Pisé el acelerador. El marcador digital marcó 88 kilómetros por hora y en ese mismo instante, el motor se ahogó. La radio empezó a emitir estática y entre el ruido escuché su voz clara. No debiste dejarme aquí. El coche se apagó por completo. Me quedé varado, con el corazón latiendo a 1000. Intenté llamar por teléfono, pero no tenía señal. Solo el silencio y la neblina me acompañaban. De pronto, vi que el parabrisas se empañaba desde afuera. Y en el vaho se dibujó una palabra, escrita con un dedo invisible, vuelve. No sé cómo, pero logré arrancar el taxi y huir de ahí sin mirar atrás. Cuando por fin llegué a la caseta de cobro, el empleado me miró raro. ¿Todo bien, jefe?, me dijo. Le conté a medias lo que me había pasado. Él se puso serio y me dijo algo que todavía me da escalofríos. Eso que vio lo cuentan varios. Dicen que cada cierto tiempo se aparece un hombre pidiendo aventón en el kilómetro 88. Murió en un choque hace años, cuando su coche se fue al barranco. Cuando los rescatistas lo sacaron, tenía un pedazo de vidrio en la mano. Sentí que el alma se me salía. No le respondí. Solo miré el marcador del coche, el odómetro marcaba 88.8 kilómetros exactos y el tablero parpadeaba como si el sistema no quisiera olvidarlo. Pasaron los días y juré que todo había sido producto del cansancio, pero el miedo no me soltaba. Una semana después, mientras limpiaba el taxi, encontré algo bajo el asiento trasero, una moneda vieja de 10 pesos, oxidada, con la fecha de 1999 y una mancha oscura como sangre seca. No era mía. Desde esa noche, evito pasar por el kilómetro 88, aunque eso signifique dar una vuelta más larga. Y no soy el único. Muchos taxistas de la zona dicen que cuando cruzan por ahí, el radio se apaga, el GPS pierde señal, y por unos segundos sienten que alguien más viaja con ellos. Algunos aseguran que si frenas, el hombre sube, agradece el favor y te pide llevarlo a la ciudad.
pero si no lo haces, puede aparecer en el asiento trasero de todos modos. Lo único que pide es llegar a casa, aunque nadie sabe dónde queda eso. Yo lo aprendí a la mala. Hay pasajeros que no están vivos y hay caminos que no terminan aunque llegues a tu destino. Hola canal, mi nombre es Oscar Ramírez y llevo casi 20 años manejando taxi en la ciudad de Puebla. He recorrido las calles de noche desde que tenía 25 años y aunque he escuchado 1000 historias de terror de otros choferes, siempre pensé que eran exageraciones, cuentos de borrachos y supersticiosos. Pero una madrugada del 2017, la realidad me enseñó que algunas calles tienen memoria y que no todo pasajero pertenece a este mundo. Era un martes, casi las 2:30 de la mañana. Había dejado a un cliente en el barrio del Alto, una zona vieja, con casas coloniales y calles empedradas. Lloviznaba ligeramente y las luces amarillas de los faroles parecían flotar sobre el pavimento mojado. Decidí dar una última vuelta antes de irme a casa. Fue entonces cuando la vi. Estaba de pie en la esquina del Callejón de la Luz, un sitio al que pocos se acercan de noche. Es un pasaje estrecho, con muros altos, lleno de leyendas. Ella se encontraba justo bajo un farol que parpadeaba, vestida con un vestido rojo largo, los hombros descubiertos y el cabello negro cayéndole sobre la espalda. Parecía fuera de lugar, como si hubiera salido de otra época. Le hice cambio de luces para avisarle que iba libre. Ella levantó la mano y sonrió levemente. Su expresión era amable, pero había algo en esa sonrisa que me provocó un escalofrío. Frené junto a la banqueta y bajé la ventana. ¿Va libre, señor?, preguntó con una voz tan suave que apenas se oía bajo la lluvia. Sí, súbase, le respondí. Abrió la puerta trasera y subió sin mojar el asiento, lo cual me pareció raro porque el vestido goteaba. Cerró la puerta con cuidado y el aire dentro del coche cambió. Un perfume intenso, mezcla de flores dulces y humo, llenó el espacio. ¿A dónde la llevo?, pregunté. Al Panteón de la Piedad, por favor, dijo con un tono tan tranquilo que me hizo pensar que ya había hecho ese viaje muchas veces. Arranqué sin decir nada. El camino estaba vacío y el sonido de las llantas sobre el asfalto mojado era lo único que se escuchaba. De vez en cuando, la miraba por el retrovisor, iba mirando por la ventana, con los labios moviéndose, como si hablara sola. No entendía lo que decía, parecía murmurar oraciones en otro idioma o nombres que no reconocía. A mitad del trayecto, la temperatura dentro del coche bajó de golpe. El tablero marcaba que el aire acondicionado estaba apagado, pero el aliento se me hacía visible. Los cristales comenzaron a empañarse y el olor del perfume se volvió tan fuerte que me mareó. ¿Todo bien atrás?, pregunté, intentando romper el silencio. Ella tardó unos segundos en responder. Sí, ya casi llegamos. Pero su voz ya no era la misma. Era más profunda, más ronca. En el espejo, su reflejo se veía distorsionado, como si el vidrio vibrara. En ese instante me di cuenta de algo aterrador, su rostro no se reflejaba, solo el color del vestido rojo, flotando en la oscuridad. Sentí un nudo en la garganta. Bajé un poco el volumen de la radio, pero antes de que tocara el dial, la estática se encendió sola. De entre el ruido emergió una voz femenina, la misma de atrás, pero susurrando algo que me erizó la piel. No mire el espejo, Oscar. Se me heló la sangre. No tenía idea de cómo sabía mi nombre. Giré sin querer para verla, y lo que vi me acompañará toda la vida. Su cara ya no era la de una mujer joven. Tenía la piel quemada, los ojos completamente blancos y los labios abiertos en una sonrisa imposible. El olor a perfume cambió a algo agrio, a carne chamuscada. Frené de golpe, pero el motor se apagó solo. El tablero parpadeó y luego todo quedó en silencio. Cuando logré respirar, el asiento trasero estaba vacío. Señorita, grité, volteando en todas direcciones. Nada. Solo el sonido de la lluvia y el zumbido del farol de la esquina. En el vidrio trasero, alguien había escrito con el dedo una frase que parecía formarse lentamente. Gracias por no dejarme sola. Me bajé del taxi buscando aire, pero el ambiente afuera era más pesado. Sentía que alguien me observaba desde el callejón. Cuando abrí la puerta trasera, encontré colgando del marco una cruz de plata, ennegrecida por el tiempo.
La tomé con las manos temblorosas y la guardé sin pensarlo. No dormí esa noche. Al día siguiente, con el cuerpo aún tenso, fui al Panteón de la Piedad. Quería creer que era una broma, una alucinación por el cansancio. Caminé entre las tumbas hasta que una en particular me llamó la atención, una lápida vieja, agrietada, con una fotografía en blanco y negro de una mujer de mirada serena. Llevaba un vestido rojo. El epitafio decía: Mariana Alvarado, 1948-1973. Murió trágicamente en el Callejón de la Luz. Su alma sigue buscando el camino de regreso. Sentí un vértigo en el estómago. Era ella. No podía ser otra. Dejé la cruz sobre su tumba y me quedé unos minutos en silencio, sin atreverme a rezar. Cuando me di la vuelta para irme, escuché detrás de mí un susurro. Gracias, Oscar. Me quedé helado. No había nadie. Solo el viento moviendo las flores marchitas. Desde ese día evito pasar por el Callejón de la Luz. Pero no todos los taxistas hacen caso. En la base, varios compañeros aseguran haber visto a una mujer de rojo pedir servicio justo en esa esquina. Algunos dicen que la han subido y que siempre pide ir al mismo lugar. Otros aseguran que, aunque no se detengan, aparece sentada atrás, con el cabello mojado y la mirada fija al frente. Uno de mis amigos, el güero, juró que una noche la llevó sin saberlo. Cuando llegó al panteón, el coche se le apagó y en el parabrisas apareció un mensaje escrito desde afuera: no me olvides. Días después, su taxi se incendió en el estacionamiento. Nadie supo cómo. Él salió ileso, pero cuando fueron a revisar los restos, encontraron en el asiento trasero una marca de quemadura con forma de silueta. Yo no dudo de nada desde aquella noche. A veces, mientras manejo por el centro, la radio se enciende sola y se escucha una melodía antigua, como un bolero de los años 70. Luego, por unos segundos, el coche se llena de ese perfume dulce con fondo de humo, y el espejo retrovisor se empaña. En esos momentos no volteo. No necesito hacerlo. Sé que ella está ahí, completando otra vez su último viaje. Hay noches en que me pregunto qué fue lo que realmente quiso, que alguien la recordara, que la ayudaran a encontrar paz, o simplemente no viajar sola. Porque desde que dejé su cruz en el panteón, ya no la volví a ver, pero en mi tablero, a veces, justo a las 2:33 de la madrugada, se enciende sola la palabra destino. Y sin tocar nada, la pantalla marca siempre el mismo punto: Callejón de la Luz. Esa es mi señal para apagar el taxi y terminar el turno. No importa cuánto dinero quede por ganar, hay cosas que ningún chofer sensato debería cobrar. Algunos viajes se pagan con gasolina. Otros, con miedo. Yo solo espero que, donde sea que esté, Mariana haya encontrado por fin el camino de regreso. Pero si algún día van manejando de noche por Puebla y ven a una mujer de vestido rojo levantando la mano bajo un farol, no se detengan. Porque si la suben, no están llevándola al panteón. Están repitiendo su muerte. Esto ha sido todo por hoy, canal. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora con nosotros y mandarla a nuestro correo electrónico para poder publicarla en un capítulo de nuestro canal.